el presidente Fidel Castro, en un momento determinado, desesperado por mantener su régimen, busca el apoyo de la Unión Soviética. La Unión Soviética, que estaba en el apogeo de su poderío militar y económico, le interesó muchísimo una plataforma muy cerca de los Estados Unidos. E incluso llevan allí armamento atómico. Eso estuvo a punto de desencadenar una tercera guerra mundial, porque cuando Kennedy descubre el armamento atómico exige que lo retiren. Bueno, la Unión Soviética tuvo que retirar el armamento atómico, pero Estados Unidos se comprometió a nunca más invadir a Cuba ni meterse con Cuba. Pero la Unión Soviética se tuvo que echar a Cuba a cuesta y mantenerla hasta la desaparición de la Unión Soviética a un costo altísimo. Bueno, la Unión Soviética hoy en día ya no existe. En 1991 se desintegró en 15 naciones diferentes. El comunismo ya no existe. El comunismo fracasó en todos los países de la órbita soviética. Se vino a pique, por cierto, sin disparar ni un tiro en lo que se llamó el Otoño de las Naciones en 1989. Ya esas cosas no existen, esa fantasía del presidente Chávez ya no existe. Hoy existe una Rusia en medio de una situación económica muy comprometida, una China que tuvo mucho interés en el petróleo de Venezuela, pero que hoy en día sus condiciones económicas han cambiado, dejó de ser el país que durante 28 años fue la economía que más creció en el mundo, de manera que han cambiado. Eso de Chávez era como esos pajaritos que vuelan que tenía el presidente Maduro, que le volaban y le decían cuentos. Eso era puro cuento. Y antes de irnos a la presentación del canal, te quiero preguntar, a Vladimir Putin, ¿qué le interesa más, Venezuela o Estados Unidos? Me lo respondes al regreso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Queridos amigos, bienvenidos a Buen Provecho. Les aseguro que si dejásemos los micrófonos abiertos en las presentaciones del canal, ustedes estarían absolutamente encantados. Voy a hacer algunas infidencias de lo que estábamos hablando en el medio. Y una de esas cosas tiene que ver con que Pepe es un poco o mucho comunicador social. Tú tenías un programa maravilloso, yo los veía, que se llamaba Análisis con José Torojardi, y actualmente escribes en El Nacional. Después quiero tocar eso y quisiera que lo enlaces con la pregunta que te acabo de hacer antes del corte. Vladimir Putin, ¿dónde están sus verdaderos intereses? ¿En ser un aliado de Donald Trump o en ser un aliado de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que a Vladimir Putin sus verdaderos intereses están en Rusia, y los intereses de Rusia están en no pelear con los Estados Unidos. Venezuela, eso está muy lejos. Eso está muy lejos de él tiene problemas geopolíticos vitales en Ucrania. Allá tiene el problema de Crimea, Sebastopol, claro. Tiene allá toda la península de Crimea, tiene problemas en Siria que se relacionan con sus problemas internos en Chechenia. Ellos tienen demasiados problemas geopolíticos internos para estarse preocupando por Venezuela. Venezuela, por otro lado, pues prácticamente hizo exactamente lo mismo que hizo Fidel Castro. Se presentó allá cuando Khrushchev y le dijo, mire, tome la isla, pero sálveme. El problema es que ya no está Khrushchev.
El problema es que ya no está la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció en medio de un fracaso rotundo, al igual que el comunismo. En 1991, creo que lo mencionó antes, en 1989, en 3 meses, lo que se llamó el otoño de las naciones, todas las naciones de la órbita soviética se vinieron a pique junto con el comunismo. Pero te quiero interrumpir. La otra cara de la moneda es que la nación más poblada del planeta, que es China, que es un imperio comunista. Bueno, vamos a ver. China era con Mao Zedong un imperio comunista, un imperio de esos que tienen miles de años, pero comunista en este momento. Pero resulta que a la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping, que es su sucesor, se da cuenta que el comunismo ya no funcionaba y China se estaba viniendo a pique. Entonces, ¿qué ocurrió? Deng Xiaoping propone una alternativa. Él dice, no podemos seguir con el comunismo, pero no podemos vivir sin el comunismo. Entonces él dice, bueno, ¿qué importa que un gato sea blanco o sea negro con tal de que case ratones? Y entonces propone un país, 2 sistemas. El comunismo para mantener el control del gobierno, pero el capitalismo más neoliberal que uno se pueda imaginar para mantener la economía china. Pero yo te hago entonces ahí una pregunta. ¿Es válido un sistema donde prácticamente no existen los derechos políticos individuales y todo se concentra en derechos, entre comillas, económicos de una nación? ¿Hacia dónde va un país de esa naturaleza? Y pregunto yo, ¿eso no es un modelo para Nicolás Maduro en este próximo periodo presidencial que quisiera presidir? Yo creo que él pudiera tener esa tentación, lo que yo no sé si lo puede lograr. Porque es que China de por sí era un país inmenso, el país más poblado del mundo. Y para poder sacar de la crisis económica china, él creó unas regiones especiales. Y en esas regiones especiales empezó a absorber inversión extranjera a todo dar. Y se volvieron probablemente el capitalismo más capitalismo del mundo. Era impresionante. Ahora, el interior de China seguía tan pobre como ancestralmente lo había sido. Eso hizo que en un momento determinado China se plantease, no podemos seguir con esta política, tenemos que desviar el crecimiento hacia el interior de China. Y entonces empezaron a cambiar. El interés de buscar inversiones extranjeras empezó a disminuir y empezaron a poner el acento en el interior, en su población doméstica. La población de China, que llevaba siendo durante 28 años el país de más rápido crecimiento del mundo, de 13% de crecimiento anual de su Producto Interno Bruto cayó a 6%. Porque ahora su interés está en el problema doméstico. Y por tener el problema doméstico, resolver su problema doméstico, ellos tienen un mercado inmenso interno, han cambiado de alguna manera sus políticas. Pero China hoy en día, yo diría que es más capitalista que comunista. Y China le interesa mucho la América Latina, porque en la América Latina había las materias primas que ellos necesitaban. Y le interesó muchísimo Venezuela, por una razón, porque a partir del año 2000 se inicia un proceso que nada más ha ocurrido 4 veces en 200 años, lo que se llama un superciclo de commodities. El precio de todas las materias primas, fuese petróleo, fuese acero, o fuese soya, o fuese lo que sea. Oro, plata, níquel, lo que sea, empezó a crecer y crecer durante un ciclo prolongadísimo, mucho más allá de los ciclos normales, y los precios de las materias primas crecían. Eso hizo que China se volcase en la América Latina, particularmente en Venezuela, que es donde más interés tenía, por el petróleo. Pero ¿qué pasó? Se acabó el ciclo de materias primas. Ese ciclo de materias primas llevó al poder a Chávez, superciclo, a Chávez, a Lula, a Kirchner, a Evo Morales, a Correa, llevó en Nicaragua a Ortega. Pero resulta que se acabó el superciclo de materias, los precios de las materias primas, empezando por el petróleo, pero también el de todos los demás, se vino a pique. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, desapareció Lula, desapareció su sucesora Dilma, desaparecieron los 2 esposos Kirchner, todos han ido. Pero todos ellos siguen teniendo pretensiones de poder y Lula encabeza unas encuestas porque sigue siendo el populismo y el populismo latinoamericano una especie de gasolina que permanentemente se vuelve a prender, se vuelve a incendiar, y que mientras otras naciones invierten en educación, parece que estas naciones latinoamericanas invierten en populismo. Tal cual. Entonces sigue siendo una oportunidad de tentación populista de que un Lula que está frente a una cárcel
a punto de entrar, pueda salir de la misma a través de una elección presidencial. Y entonces yo te hago a ti la pregunta, en ese ciclo entre ese liberalismo que de alguna manera reconduciría a la América Latina y este proteccionismo a ultranzas, este populismo prácticamente como una bandera de colonización de la América Latina, ¿dónde nos deja Venezuela? ¿Van a venir estas potencias a salvarnos o van a venir a despellejarnos? No. Mira lo que pasa. Aprovechando ese ciclo donde los precios del petróleo, mira, cuando yo estaba en el directorio de PDVSA en 1998 llegamos a tener precios del petróleo a $7 el barril. Chávez lo llegó a tener a $116 el barril. Hubo una inmensa masa de recursos que entró en Venezuela porque además todavía Venezuela, gracias a las inversiones que se hicieron antes de Chávez, estaba produciendo mucho petróleo. Con aquel recurso, Venezuela ha podido transformarse en un país desarrollado. Si hubiese utilizado adecuadamente los recursos que recibió Chávez para invertirlos en la economía del país y resolver los problemas sociales reales del país, Venezuela hubiese transformado en un país desarrollado. Pero ¿qué ocurrió? Eso no le interesaba nada para Chávez. Él creía que lo que le interesaba era un super partido. Entonces todos aquellos recursos los invirtió en populismo para mantener un super partido que le garantizase a ellos el control del poder para siempre. Y gracias a eso financiaron al PSUV de una manera puro populismo. Pero además del populismo expropiaron infinidad de empresas, expropiaron más de 6 millones de hectáreas en el campo venezolano, destruyeron a PDVSA, expropiaron empresas agroindustriales, un desastre, destruyeron a Venezuela. Pero en términos populistas, él le ofrecía regalar todo. Eso se acabó, Daniel. Ya no hay cómo seguir financiando eso. ¿Y qué es lo único que quedó? ¿Cuál fue la herencia de aquella etapa? Una hiperinflación sin precedentes en la América Latina, de la cual me gustaría hablar si hay la oportunidad. Por supuesto que vamos a hablar. Yo voy a insistir con mi planteamiento. Si tú tienes un barril de petróleo que está rondando, a veces más, a veces menos, los $60. Tú tienes una producción certificada por la OPEP de alrededor de 1,5 millones de barriles. Si bien 2/3 de ese 1,5 millones están comprometidos en pactos políticos con otras naciones, por ejemplo el Caribe, etcétera, todavía queda una cantidad significativa de dinero para financiar el populismo, aunque eso signifique el hambre en una gran cantidad de ciudadanos. ¿Dónde ves tú el desenlace? Y con eso me voy a tu artículo. ¿Dónde hay un desenlace cuando todavía hay tanto dinero para financiar el populismo en este país y aunque nadie lo crea? Bueno, yo creo que es que no hay tanto dinero para financiar el populismo. Porque si bien los precios del petróleo han repuntado, llegamos a una triste realidad. El aumento de los precios del petróleo nos está costando más de lo que nos aporta. ¿Por qué? Cierto, estamos produciendo alrededor de algo más de 1.500.000 barriles diarios según la OPEP. Pero ¿qué pasa? De esa cantidad, cerca de unos 350, 400.000 se van para pagarle a China las deudas. Eso no nos deja ni $1. Cerca de 300 y tantos mil barriles se ven al consumo interno de Venezuela, que no nos deja ni $1, lo que nos deja es grandes pérdidas. Otra parte se va al Caribe. Finalmente, nosotros percibimos dólares nada más que de dos fuentes. Una es el petróleo que exportamos a los Estados Unidos, que ha caído en términos dramáticos, y otro es el petróleo que exportamos a la India, que está disminuyendo. Pero lo que le vendemos a China, lo que le vendemos al Caribe, lo que le vendemos a Rusia, que todo eso no nos deja nada, es para pagar deudas. No hay dinero. Las inversiones que se hicieron en infraestructura gasífera tampoco le dejan nada al país. Finalmente es muy poco, porque había grandes inversiones previstas. El proyecto Cristóbal Colón, que iba a ser un inmenso proyecto con las reservas al norte de la península de Paria de Aragua, donde el socio era Exxon, que iba a aportar el mercado de los Estados Unidos, y nosotros íbamos a producir el gas en Venezuela. Eso se vino a pique. El presidente Chávez lo destruyó, lo redimensionó a una cosa mucho más pequeña que se llamaba el proyecto Mariscal Sucre, si mal no recuerdo,
en el cual han invertido enormes cantidades de dinero, pero despilfarrado y robado. Lo único que a uno le suena todavía del proyecto Mariscal Sucre es aquella famosa gabarra de perforación, el Avan Pearl, que en medio de una corrupción brutal se hundió. Todavía no ha salido un pie cúbico de gas comercial de aquel proyecto de gas. Hay algunos proyectos de gas operativos buenos que están al oeste de la península de Paraguaná, en asociación con los españoles y con los italianos también. Eso está funcionando. Pero resulta que lo demás no ha funcionado. Es más, como el resto de la producción de gas que tenemos en Venezuela, que somos un gran productor de gas, es gas asociado a la producción de petróleo. Como la producción de petróleo se ha venido a pique, junto con ella se ha venido a pique la producción de gas. Y como no hay gas, entonces vemos como aquel proyecto de las bombonas de gas, la gente tiene que hacer colas horribles. En Venezuela tú vas a los automercados y hoy en día no te entregan bolsitas de plástico porque no se están produciendo, porque la materia prima para producirlos era el gas. En Venezuela no se están produciendo los fertilizantes porque la petroquímica se vino a pique junto con PDVSA. Todas esas inversiones mal planificadas ya no, lo que están es dejando pérdidas enormes. Yo voy a volver con este punto. Si tú prácticamente no tienes ningún tipo de garantía sobre la propiedad privada en un sistema como el que tenemos actualmente, y tú además estás ilustrándonos con que todo el mercado petrolero se vino abajo, ¿cómo se va a reconstruir un país? Te voy a decir una cosa. Para reconstruir un país para reconstruir a Venezuela específicamente, que es un país petrolero, en el cual el 96% de todos los dólares que ingresan vienen del petróleo, bueno, tiene que reconstruir la industria petrolera. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero reconstruir la industria petrolera es una cosa. Y yo no sé si PDVSA está en condiciones de hacerlo. A PDVSA la destruyeron. PDVSA antes tenía 40.000 trabajadores, hoy tiene 140.000. Antes por cada trabajador de petróleo se producían 70 barriles, hoy se producen 10 o 11 barriles. Está destruida. Entonces, ¿esa destrucción tiene sentido privatizarla? ¿Ya está privatizada de facto? ¿Cuál es tu recomendación con respecto al petróleo y a las industrias petroleras venezolanas? Te cuento. Reactivar la industria petrolera requiere inversiones gigantescas que sencillamente no están al alcance del Estado venezolano. Si el Estado venezolano tuviese esos recursos, bueno, primero no los tiene, pero si los tuviese, tendría que dedicarlos a educación, a salud, a alimentación, a seguridad, a las cosas básicas, a las universidades que en este momento están en una situación tan lamentable. Gracias por mencionarlo. Bueno, imagínate lo que estamos viendo con universidades maravillosas, como fue la Universidad Central, como fue la Universidad Simón Bolívar, es increíble el daño que le han hecho. Bueno, si hubiese esos recursos, ahí tendrían que ir. Ahora, la industria petrolera requiere de grandes recursos. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que buscar inversiones privadas. Te voy a decir un error grave que cometimos en la apertura petrolera, que era una manera de incorporar inversiones privadas, pero bajo el control de PDVSA. Bueno, el error que cometimos fue no estimular las inversiones privadas venezolanas en el campo. Venezuela tiene más de 20.000 pozos petroleros cerrados. Yo creo que esos pozos hay que entregárselos a empresas venezolanas. De repente tú y yo y 3 más formamos una empresa y hasta levantamos el capital en la bolsa y vamos a producir en 3, 4, 5 pozos que podamos reactivar con los técnicos estos maravillosos que tiene PDVSA y que hoy se han ido. Bueno, ¿tú sabes cuánto podría aumentar la producción petrolera reactivando esos pozos? En centenares de muchas empresas petroleras en manos de capitales venezolanos. Podríamos aumentar en más de 2 millones de barriles diarios la producción petrolera del país, con inversionistas venezolanos, con técnicos venezolanos, con capitales venezolanos. Ese fue un error que cometimos, no le dimos espacio en la apertura petrolera. Sí, fíjate, un poco para cerrar esta sección del programa, te quiero preguntar. Como tú bien lo sabes, del año 1958 hasta la fecha, Venezuela solamente ha tenido gobiernos de izquierda. Así es. De izquierda más radical, de izquierda más moderada, de izquierda más centrada, pero solamente gobiernos de izquierda. De esta manera, hablar de privatizaciones en Venezuela ha sido una afrenta a la cultura política y una afrenta al discurso tradicional que se maneja
tanto en las élites como en las masas. De alguna manera el venezolano, y están los estudios de cultura política que así lo reflejan, prefiere empresas mixtas a empresas privadas, sobre todo para las grandes inversiones de capital. ¿Cómo se cambia la percepción con respecto a la necesidad de la propiedad privada, del respeto a la propiedad privada y de la inversión privada en este país? Por eso no me lo vas a responder ahorita, sino al regreso. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñaver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Central Mareirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Mareirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y el exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos a Buen Provecho, querida audiencia, a nuestro miércoles de Libertad sin Adjetivos. Hoy con el profesor José Toro Hardy, que es un destacado economista venezolano que cuenta con amplia obra publicada. Por cierto, tú tienes varios textos que a mí lo que me gusta de tu producción bibliográfica es que abarca mucho tiempo. Tú comenzaste con eres autor o coautor, voy a leer el currículum que conseguí en internet, disculpa si cometí algún error. Diario Político Social de Bolívar, que se editó en 1963, luego Venezuela y el petróleo del Islam en 1991, Venezuela, 55 años de política económica, Caracas 1992, Fundamentos de Teoría Económica de 1993, Oil, Venezuela and the Persian Gulf de 1995, por ahora La Constitución sirve para todo del 2009 y llegó la hora del 2012 que publicaste aquí en Caracas. Con toda esta experiencia académica, con tu producción bibliográfica, con tu conocimiento de la industria petrolera, con tu conocimiento de la economía y del país, ¿por qué cala tan difícil? Quiero recuperar la pregunta que te hice al cierre de la sección anterior. ¿Por qué es tan difícil hablar en términos de propiedad privada, de incentivos a la producción, de buscar inversiones extranjeras, inversiones locales, de propios, de privados? ¿Por qué hay una obsesión con el Estado todopoderoso y el sector público en desmejora, en descalificación casi de lo que es la propiedad privada y de la producción privada?
Bueno, yo diría que básicamente por lo que dijiste, el Estado era todopoderoso y el Estado todo lo podía llevar y le podía llevar a los venezolanos de la cuna a la tumba regalándoles todo en el camino. Esa fue la idea básica que vendió Chávez, pero que también la había vendido antes Carlos Andrés Pérez y también la había vendido Lucinchi, también la había vendido todos los gobiernos de Venezuela. Y también Caldera. Y también Caldera, desde luego, también Caldera, particularmente Caldera. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, ahora nos estamos curando en salud. Porque es que destruyeron al país. Hay dos cosas que van a hacer que el país vuelva a entender cuál es su realidad. La primera es la destrucción masiva de la economía venezolana que ha logrado este gobierno. Mira, si se cumplen las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que este año la economía, el Producto Interno Bruto va a caer en 15%, bueno, en 3 años la dimensión de la economía venezolana se habrá reducido en un 55%. En 3 años vamos a ser la mitad de lo que éramos, porque lo destruyeron la economía. Pero hay otra cosa perversa, terrible, que es la hiperinflación. El déficit fiscal de Venezuela es tan grande, está bloqueado el acceso a los financiamientos internacionales, que la única manera como tiene el gobierno hoy en día de cubrir su déficit fiscal y regalar bolsas CLAPS y todas esas cosas que hace, es pidiéndole al Banco Central de Venezuela que emita dinero. El Banco Central, violando la Constitución, emite inmensas cantidades de dinero. Ese dinero se incorpora a la masa monetaria. Yo quisiera hacer un paréntesis para que tú le preguntaras como buen economista qué es la diferencia que hay entre dinero y efectivo, porque hay inmensísimas cantidades de dinero y no hay nada efectivo. Me gustaría que hicieran esa precisión. Bueno, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Emite inmensas cantidades de dinero, pero ¿cómo lo hace? Le hace transferencias en cuenta corriente a PDVSA, transferencias en cuenta corriente a las empresas del Estado, pero no imprime billetes, porque es que los billetes le salen muy caros. Entonces tú vas a un cajero y no hay billetes, tú vas a un banco y no te dan sino 5.000 o 10.000 bolívares, pero hay una inmensa cantidad de dinero ese que no existe, que se mueve solo en la red, que es a través de transferencia de dinero, que está en el sistema monetario. Esa inmensa masa de dinero genera demanda de bienes, trata de comprar cosas en el país. Pero ¿qué pasa? No hay nada que comprar, no hay alimentos, no hay carros, no hay casas, no hay nada. Lo único que logra ese dinero es aumento de precios, inflación, y por eso Venezuela está cayendo en la hiperinflación más grande que haya conocido en toda su historia el hemisferio occidental. Por cierto, al final del día esos excedentes de dinero que no encuentran nada que comprar se desvían hacia lo único que sí se puede comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Y por eso se dispara hasta la estratosfera, retroalimentando la inflación. Porque como el gobierno no tiene dólares que darle a los importadores de alimentos, que ya no se producen alimentos suficientes en el país, lo tienen que hacer a precios de mercado paralelo, pero lo tienen que trasladar el costo a los precios. Yo te tengo que hacer 2 preguntas. Ajá. La primera es obvia. ¿Cómo se corta ese círculo vicioso y fatídico en el cual estamos en la economía venezolana? La primera de todas es con un cambio del modelo económico, y eso no se puede hacer sin un cambio del modelo político. La segunda es devolviéndole la autonomía al Banco Central de Venezuela. Los gobiernos no pueden pedirle a los bancos centrales que emitan dinero sin respaldo, porque el resultado y en todas partes del mundo siempre ha sido el mismo. La tercera es abriendo las puertas a la inversión, porque requerimos grandes inversiones para reactivar la economía. Pero eso tiene que ser, el Estado no tiene cómo aportar esas inversiones. Eso va a tener que ser vía inversión privada y las necesitamos en grandes cantidades y podremos reactivar la economía si se genera confianza, si se respeta la propiedad privada, si respetan el equilibrio de los poderes, si hay seguridad jurídica. Venezuela tiene un potencial de recuperación bastante bueno. Ahora, una pregunta inesperada. ¿Y el petro no es ir en esa dirección? No, chico, el petro es una locura. El petro es una estafa. El petro dicen que es una criptomoneda, pero cualquier parecido del petro con una criptomoneda es mera coincidencia. No hay ninguna criptomoneda que haya sido emitida por un Estado. Es más, un Estado que le dice a la gente que el respaldo va a ser en petróleo del subsuelo en la faja del Orinoco. Bueno, eso es absolutamente ilegal, inconstitucional. La Constitución, tanto la Constitución de
Venezuela, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, prohíben expresamente, dice que las reservas del subsuelo son imprescriptibles e inalienables. De manera que el régimen trató de engañar a la gente diciéndole eso. Después se dio cuenta y dijo, no, lo que vas a estar respaldado con el valor en bolívares de cada un barril de petróleo. Pero es que nadie quiere los bolívares como garantía de nada. Para que una criptomoneda pueda tener éxito, tiene que generar confianza. Y lo único que tiene el Petro es que acumula todas las razones para no tener confianza en él. Sí, hay una curiosidad con la que tenemos que ir al cierre. Es curioso que el gobierno lo llame una moneda no fiduciaria cuando no es moneda, es una criptodeuda. Eso es en realidad lo que es una deuda encubierta. Pero tiene razón cuando dice que no es fiduciaria, porque fiduciaria viene la palabra fides, y aquí confianza. No hay fides, aquí no hay ninguna confianza. Ninguna. Así que el gobierno admite que está emitiendo un instrumento de deuda sobre un elemento sobre el cual no puede tener una garantía y que además no genera confianza. Pero el entrevistador eres tú y vamos a seguir con una pausa y ya vamos a regresar. Ok. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Pepe, te interrumpí en nuestra última sección de Buen Provecho, hoy en miércoles de Libertad Sin Adjetivos. José Trojardi, adelante. Bueno, hablábamos de que era el Petro, y yo creo que el Petro es en el fondo un título ilegal de la deuda pública. Es un compromiso que asume el Estado. Ahora, resulta que de acuerdo con el artículo 312 de la Constitución, no se puede asumir obligaciones sin que haya una aprobación de una ley de crédito público por la Asamblea Nacional. Y resulta que no solo no hay aquí una aprobación de una ley de crédito público, sino que la Asamblea Nacional lo que aprobó es que esto es ilegal e inconstitucional y nulo. De manera que es muy difícil que esto pueda generar confianza. A lo que sí se puede prestar, por supuesto, es a estafas o a esconder, no sé, todo este tipo de cosas. Pero no tiene ninguna. Yo le atribuyo cero posibilidad de éxito al Petro en la forma en que está planteada. Me quedan dos preguntas en los pocos minutos que nos restan de programa. La primera pregunta es, todo el tiempo tú has venido mencionando artículos de la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, que se aprobó en el 99, hiciste alusión a la ley de hidrocarburos y has hecho a lo largo del programa alusión a diversas leyes. Eso significa, digamos, el conductor subyacente de todos esos comentarios tuyos habla de que tú crees en el Estado de Derecho. Claro. Pero el Estado de Derecho es la praxis de poderes claramente diferenciados, divididos y autónomos entre sí. Y dentro de ellos, por supuesto, no como poder, sino como instancia, como institución, el Banco Central. Esa no parece ser la realidad venezolana. ¿Cómo se puede transitar hacia la búsqueda de una solución cuando no se puede afirmar taxativamente que uno está en Estado de Derecho? Bueno, es que yo creo que sí se puede afirmar taxativamente que no estamos en Estado de Derecho.
una democracia requiere de dos normas fundamentales, dos condiciones: que haya legitimidad de desempeño y legitimidad de origen. Cuanto a la legitimidad de desempeño, cuando no se respeta el equilibrio de los poderes públicos, cuando el banco viola la ley del Banco Central, cuando no se cumplen los tratados internacionales, evidentemente en Venezuela no hay legitimidad de desempeño. Y ahora plantean una elección para el 22 de abril que acabaría con la legitimidad de origen. Pondría a Venezuela al margen totalmente de la comunidad internacional, y por eso es que en este momento vemos como la Unión Europea, como Canadá, como Estados Unidos, como México, como los 13 o 14 países del Grupo de Lima, como 10 o 12 países más de la Unión de allá, de Europa Central, que, bueno, todos están diciendo, están poniéndole objeciones al Estado venezolano. De manera que aquí no hay, estemos claros, aquí no existe una democracia. Ahora, nosotros somos un país que en nuestros genes llevamos la democracia. Todos queremos votar. Mi artículo de mañana se llama "Yo sí voto, pero así no". Eso nadie se lo va a perder. Me queda una sola pregunta. Después de un panorama tan desolador de país que has compartido con nuestra maravillosa audiencia, a quien le agradezco su consecución para con nosotros, ¿eres optimista? Soy absolutamente optimista. Yo creo que en Venezuela, en este momento, nuestra economía no es que va a colapsar, es que ya colapsó. 4 o 5 millones de venezolanos han tenido que emigrar del país porque ya no le tienen confianza a su futuro en Venezuela. Y yo lo que digo es que ahora viene un inevitable cambio. Un cambio tal como el que ocurrió en la Unión Soviética en 1991, porque el comunismo dejó de funcionar, tal como ocurrió en todos los países de Europa del Este, de Europa Central, porque el comunismo dejó de funcionar, con la diferencia de que Venezuela tiene las mismas condiciones y las mismas características que hizo que entre 1920 y 1980 Venezuela fuese la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero, que Venezuela tuviese la moneda más sólida del mundo junto con el franco suizo, más sólida que el dólar, que Venezuela tuviese la menor inflación del mundo. Ya para 1947, uno lee esto y uno no lo puede creer, Venezuela era el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. Solamente Estados Unidos, Inglaterra y Francia tenían más renta media per cápita que Venezuela. Nuestra moneda era la más sólida del mundo. Éramos el país del futuro. Todo el mundo quería venir a invertir en Venezuela. ¿Qué cambió? Las políticas públicas que se aplicaron, el pretender aplicar regímenes socialistas o socialistoides. Pero ahora la sociedad venezolana va a quedar curada en salud. Aquí de una u otra manera viene un cambio, y en ese cambio, con las políticas adecuadas, Venezuela tiene un potencial de rebote extraordinario. Yo creo en Venezuela. Mi pregunta de corolario: ¿el hambre enseña a progresar? Bueno, el hambre enseña a no seguir por el mismo camino. Si tú tienes una inflación que en Venezuela, muerto de la risa, puede llegar este año al 50.000%, y tú no tienes comida, y tú tienes desempleo, la gente aprenderá por la vía dura de que ese no es el camino. Y yo creo que si adoptamos el camino adecuado, las posibilidades de recuperación pueden ser muy rápidas y muy favorables. O sea que estamos frente a un nuevo milagro llamado Venezuela. Estamos frente a uno. Volveremos a hacer, si tomamos las decisiones adecuadas, volveremos a hacer la economía que fue ejemplo en el mundo. Tenemos todas las condiciones, tenemos el mismo país, los mismos recursos naturales, venezolanos mejor preparados que antes, que se nos están yendo, pero que regresarán, porque en Venezuela habrá más oportunidades que las que hay en otras partes del mundo. Entonces invoquemos al milagro en este miércoles de buen provecho. No es milagro. No, es el camino que necesariamente vamos a transitar, porque nadie quiere zumbarse por un precipicio si tiene la alternativa de regresar a un camino de prosperidad. Que así sea. Buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.